Pero antes de leer, y que nosotros y nos dirijamos al Señor en oración. Padre amado, gracias por nuestro bendito Señor Jesucristo. Hoy Él es despreciado, rechazado por los hombres. Pero gracias, Padre, que Él vino a este mundo, sabiendo de antemano todo lo que Él iba a sufrir. No solamente en manos de hombres inicuos, sino también, Padre, mucho más en manos santas de su Dios. Vemos que Dios quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimientos. Y gracias, Padre, que Él pudo clamar, consumado es. Gracias que Él hizo la obra tuya. Y ahora nosotros que hemos sido salvos por la gracia tuya, creyendo en el Señor Jesucristo, y tenemos el enorme privilegio de poder anunciar las buenas nuevas de la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Padre, y nos ponemos lo que está por delante en tus manos, pidiendo la guía del Espíritu Santo, a fin de que en esta reunión sea exaltado al Señor Jesucristo, los santos sean edificados y los pecadores quebrantados, arrepentidos y traídos a Cristo para recibir el perdón de sus pecados, para tener vida eterna en el Señor Jesucristo, en cuyo santo nombre oramos. Amén. Filipenses capítulo 1. Filipenses es conocido como la epístola de gozo, y es muy cierto. Pero al leer esta carta, uno se da cuenta que la iglesia en Filipos estaba bien involucrada en la predicación del Evangelio. No unos cuantos, pero todos estaban involucrados en la predicación del Evangelio. Y en el versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y sobre este versículo se puede escribir una sola palabra: siervos. Siervos. Realmente los hermanos, los ancianos, los diáconos están para servir, no para ser servidos. Ellos tienen, sobre todo los ancianos, la gran responsabilidad de pastorear, de cuidar de la grey de Dios, pero siervos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos. A veces nosotros nos llamamos hermanos, así somos. Creyentes, cristianos. Pero sobre todo Dios llama a los suyos santos. Porque nuestro Dios es santo. Es muy cierto que, como decimos con frecuencia, Él es amor, sin duda alguna. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en Isaías capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 4, leemos estas palabras:
Santo, santo, santo es nuestro Dios. Y la santidad conviene la casa de Dios. Él dice, por medio de Pedro, que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Y sabemos que vivimos en un mundo totalmente contaminado por el pecado. Pero en medio de un mundo así, Dios nos ha llamado a llevar vidas santas, apartados del mal, de todo lo que nos rodea y apartados por Él y para Él. Pablo nos recuerda en 1 de Corintios capítulo 6, los versículos 19 y 20, que ya no somos nuestros. A veces eso es algo que nos cuesta entender. La vida ya no es mía. La vida ya no es tuya. Cristo a precio de su sangre nos compró. Y en todo tiene derecho de mandarnos, de decirnos, de hablarnos. Nosotros nos llamamos seguidores de Cristo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué quiere decir ser seguidor de Cristo? ¿Qué quiere decir ser salvo? Ser salvo no es, ya no voy a ir al infierno y no voy a ir al cielo. Esa no es la salvación. El infierno, el cielo son dos lugares. Pero la salvación no es irme al cielo. La salvación es que Dios, en su gracia, me ha perdonado de todos mis pecados. Me ha reconciliado consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, o sea, el Señor Jesucristo, Dios lo hizo pecado por quienes, por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Reconciliados. El costo de nuestra reconciliación fue la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Cristo tuvo que morir para poder salvarnos, para poder perdonarnos de todos nuestros pecados. Es muy cierto que un día Él será exaltado en toda la tierra. Isaías en su visión escuchaba, toda la tierra está llena de su gloria. No es así ahora. No es así. Pero en un mundo tan oscuro, se puede ver la gloria de Cristo. ¿Dónde? En los suyos. En los hermanos, en los creyentes verdaderos. Porque realmente el propósito de la vida es glorificar a nuestro Dios. Por esto, en el principio, Dios creó al hombre para que Él glorificara a su Creador. Pero con la entrada del pecado, todo se fue para abajo, pero no para Dios.
Entonces, el propósito de la vida de un creyente es glorificar a su Salvador en todo. Primero de Corintios capítulo 10 nos enseña, yo creo es el versículo 33 por ahí, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que hacemos, todo para la gloria de nuestro Dios. A veces no nos pensamos así. A veces hablamos de comer de la gloria de Dios, para la gloria de Dios, pero, o sea, ese es el propósito de la vida. A los santos, los apartados. Él dice, versículo 3, doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando gozo por todos vosotros, para vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Una vez más, y los repito, esa iglesia, todos estaban involucrados en la predicación del Evangelio. En el capítulo 4 leemos de dos hermanas. Es lo que dice la palabra acerca de ellas. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. A veces nosotros nos fijamos solamente en el problemita que ellas tenían. No, este no es el punto. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo, ¿dónde? En el Evangelio. Nosotros vivimos en un mundo donde la comodidad, el confort, es algo que todos quieren alcanzar, disfrutar. Pero al leer el Nuevo Testamento, uno rápidamente se da cuenta que la vida así de un cristiano no es un paseo por el parque. De principio a fin, la vida de un cristiano es una batalla. Las palabras que caracterizan la vida de un cristiano son militar, luchar, pelear, combatir, sufrir, ser perseguido. Así fue la vida de nuestro bendito Señor Jesucristo. Desde el inicio de su ministerio público, los fariseos querían ¿qué? Matarlo. Matarlo. Y Hebreos capítulo 12, 13, nos enseña que nosotros, dice, salgamos fuera del campamento, identificándonos con él en qué? En su rechazo. Y si queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo en todo,
debemos estar preparados para ser perseguidos, para sufrir, para ser malentendidos. Porque así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo, tenemos que entender el gran significado, lo que quiere decir ser salvo. Nosotros queremos que el mundo no nos vea a nosotros, no se fije en nosotros, pero que el mundo pueda ver algo del poder transformador del Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones interpersonales, en las relaciones entre los matrimonios y entre los padres y sus hijos. La vida verdadera de un creyente es una vida que no se puede explicar en términos humanos, porque es una vida divina. Es una vida que viene directamente de Dios. Y hermanos, si el mundo nos puede explicar, es porque no estamos viviendo para Él, sino para nosotros mismos. Porque así se conduce el mundo, viviendo para sí mismo y no para la gloria de su Creador. Nosotros, al levantarnos, normalmente nos arreglamos, nos vestimos, pero en el sentido espiritual. Al pararnos en la mañana, ¿cómo no nos vestimos en el sentido espiritual? Esta mañana, al levantarnos de la cama, nos presentábamos al Señor, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable para Él. Tomamos tiempo esta mañana, hermanos, para negarse a nosotros mismos. Tomamos tiempo esta mañana, hermanos, para tomar nuestra cruz. Son condiciones impuestas por quién? Por el Señor Jesucristo mismo. Él dice, si uno quiere seguirle, venir en pos de Él, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz. Condiciones impuestas por el Señor Jesucristo mismo. Y dice en Lucas capítulo 9, cada día, cada día. Cada día. Hermanos, estamos de paso. Este mundo no es nuestro hogar. Gracias a Dios. Vamos rumbo a la casa de nuestro Padre Celestial. Y un día, en su venida, tendremos
cuerpos totalmente semejantes al del Señor Jesucristo. El tiempo aquí es muy, muy breve, corto. Entonces, en la predicación del Evangelio, ese es algo que realmente debe caracterizarnos, tanto en lo personal como iglesia local. Una iglesia que no está bien involucrada en la predicación del Evangelio, digo que es una iglesia que está viviendo en desobediencia al mandato del Señor Jesucristo. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Dijo a los 11 en el aposento alto, como el Padre me envió al mundo, así los envío al mundo. Hermanos, hemos sido enviados al mundo a decirles, a hablarles de Cristo. En Isaías capítulo 6, Isaías no solamente vio al Señor Jesucristo en toda su gloria, Él también se vio a sí mismo exactamente como fue delante de su Dios. Dijo él, ay de mí, soy muerto, soy hombre de labios inmundos, porque vive entre gente así. Y al ver la santidad de Dios, del Señor, en toda su gloria, se dio cuenta que aun siendo el gran profeta de Dios, hermanos, nuestro concepto de Dios va a determinar cómo nosotros vamos a vivir aquí en el mundo. Nuestro concepto de Dios va a afectar todas las áreas de nuestras vidas. Por eso Él dice, nos habla de la importancia de ser santos como Él es santo. Pero después de ver la visión, después de ser limpiado de su iniquidad, de su culpa, Él oyó la voz de Dios. Y eso es lo que Él oía. Dios está hablando y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién? Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hermanos, el corazón de nuestro Dios se ve en la cruz de Cristo. Dios, para salvarnos de nuestros pecados, castigó a su propio Hijo, en vez de castigarnos a nosotros. Y ahora, hasta la fecha, hasta el día de hoy, si tenemos los oídos abiertos, sensibles a la voz de Dios, vamos a escuchar su voz diciendo, ¿a quién? ¿A quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Isaías, en su humildad, dijo, heme aquí, envíame a mí. Él no dijo, yo iré. No, 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 nada de eso. Él simplemente se puso a la disposición de su Dios. Heme aquí. ¿Y qué de nosotros? Cada uno, salvado por la gracia de Dios, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Envía a mí. Y de inmediato, el Señor dijo a Isaías, ve. O sea, hermanos, Dios quiere usarnos, utilizarnos en su obra. El servicio no es para unos cuantos privilegiados, olvídalo. Muchos de ellos ya no están sirviendo. No, es para todos, para ti y para mí, que hemos conocido algo de la gracia de nuestro Dios en nuestras vidas. Su comunión en el Evangelio. Y luego Pablo dice en el versículo 12, Filipenses capítulo 1, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, perdón, que las cosas que me han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas en su vida, ¿dónde está él? Él está encarcelado. No está bronceándose en la playa de Roma. No, 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 él está encarcelado. Pero dice, todo lo que me ha sucedido ha resultado en el progreso del Evangelio. Hermanos, las circunstancias de la vida no deben definirnos. No, 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 no. Dios nuestro es un Dios soberano en todo. Y puesto que Él es soberano, quiere decir que Él puede hacer todo lo que quiera, a su manera, en su tiempo. Si Él es soberano y nosotros pertenecemos a Él, podemos descansar por completo en Él. Por completo. Por ejemplo, Él dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice, regocijaos, ¿dónde? ¿Dónde? Sí, en el Señor, pero no en las circunstancias de la vida. Jamás. En el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué quiere decir siempre? Siempre. Entonces, hermanos, y dice luego, otra vez, para destacarlo, regocijaos. Hermanos, leyendo este versículo, si nos encontramos quejándonos, ¿qué estamos haciendo?
desobedeciendo a Dios. ¿Y la desobediencia es qué? ¿Estamos seguros? Sí. Entonces, y luego en el versículo 6, por nada estéis afanosos. ¿El afán es algo bueno o algo malo? Malo. Entonces, si nos encontramos bien afanados, ¿qué estamos haciendo? Pecando. Y hermanos, a veces al leer versículos así, decimos, bueno, tal vez para algunos, pero para mí no. No, 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 no. Nada de eso. Hermanos, yo sé que a veces tenemos que pasar por circunstancias tan difíciles de aguantar. Es muy cierto. Pero en medio de esas circunstancias, nosotros podemos regocijarnos en el Señor. La vida cristiana no se puede explicar en términos que humanos. El mundo no puede entender cómo un cristiano puede gozarse, tener gozo en medio de la muerte de un ser querido, en medio de la pérdida de un trabajo, en medio de una mujer engañada por su marido. No, 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 no. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo, estamos sin decir una palabra, ¿qué? Predicando el Evangelio. El mundo no solamente necesita escuchar la palabra, pero necesita ver la diferencia que Cristo hace en la vida de los que se llaman cristianos. Y si andamos quejándonos, si andamos ansiosos, afanados, el mundo no puede ver la diferencia. Si andamos en pleitos y no podemos resolver nuestras diferencias, ¿podemos decir que somos diferentes del mundo? No, 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 no. La vida cristiana no es una vida complicada. Es el hombre que complica todas las cosas. Pero la vida cristiana, y si dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con qué. Si Dios, nuestro Dios, es soberano, podemos ser personas agradecidas en todo. En todo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a leer unos versículos más y termino. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso es como nosotros debemos conducirnos en este mundo. De una manera digna del Evangelio de Cristo. O sea, de una manera digna de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿cómo? Solamente. Dice, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga,
de vosotros que estáis firmes, firmes, en un mismo espíritu, firmes, unidos, combatiendo, luchando, unánimes, ¿qué? Por la fe del Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen. Si vamos a ser fieles al Señor Jesucristo, si vamos a andar unidos en el mundo, podemos esperar la oposición del mundo. Da por sentado. Y dice, para que ellos, ese es un versículo muy interesante, para que ellos ciertamente es indicio de qué? De perdición. Si no nos dejamos y ser intimidados por los que no son de Cristo, tarde o temprano se van a dar cuenta que ellos están los perdidos y no nosotros. Ellos van rumbo a la perdición. Pero nosotros, dice, para vosotros de salvación. ¿Y esto es de qué? De Dios. Y Dios, nuestro Dios, es soberano en todo. Dice, versículo 29, porque vosotros os es concedido. ¿Qué quiere decir la palabra conceder? Nos, vamos a decir, pero a nosotros nos es concedido a causa de quién? De Cristo. No solo que creamos en Él, sino que nos cuesta a veces decir, exacto, exacto. No, yo no quiero sufrir. No, 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 no. Pero es una parte de la vida de cristiano. Es algo que Dios en su gracia nos ha concedido. Sufrir por Cristo. Y dice, y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Él se refiere a su tiempo en Filipos, cuando estaba en la cárcel con Silas. Y ahora oís que hay en mí. Está ya de nuevo encarcelado, ¿dónde? Pero ya no en Filipos, sino en Roma. Hermanos, el Evangelio, buenas nuevas. Pero si vamos a ser fieles, o estar fieles más bien, de ser fieles, nosotros tenemos que identificarnos con nuestro Señor Jesucristo en su rechazo, en su desprecio. Porque el mundo ahora ha dejado totalmente de Dios. Pero Dios nos ha dejado aquí en el mundo. Nos ha dejado aquí en el mundo. Para que el mundo, por medio de los redimidos de Dios, puedan darse cuenta que Dios es real. Para que los del mundo puedan ver algo de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Y a los suyos él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, hermanos, el mundo ya no puede ver la persona de Cristo, la verdadera luz. Pero en los creyentes, el mundo puede ver algo de la luz de Cristo, morando en nosotros, saliendo de nosotros.
nosotros somos la luz del mundo. Y el propósito de ser luz en el mundo, según Mateo capítulo 5, versículo 16, es que el Padre sea glorificado. Regresamos a donde comenzamos. El propósito de la vida aquí en la tierra es la gloria de Cristo, de Dios. Y es muy cierto que ahora la tierra no está llena de la gloria de Dios, pero cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo, se manifiesta algo de qué? De la gloria de Dios. Padre amado, gracias te damos por la palabra de Dios, por el Señor Jesucristo, por el mensaje del Evangelio. Y como escuchamos esta mañana en la cena, nosotros hemos recibido este ministerio de reconciliación. Es un ministerio de gracia, de gloria. Padre, sabemos que estamos en un mundo tan necesitado y todo se ve, Padre, tal vez se puede resumir en una sola palabra, el pecado. El pecado ha contaminado, arruinado, destruido todo. Pero gracias que el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Padre, que el Espíritu Santo esté preparando y almas para recibir la palabra, para que ellos y también pueden tener el gran gozo de tener sus pecados perdonados y de ser miembro de la familia de Dios. Y con este gozo por delante, el de estar un día, tal vez hoy, en la presencia tuya. Padre, ayúdanos en este esfuerzo de que está planeado para esta semana de compartir el Evangelio con los que viven aquí en Calacá. Nos ponemos pues en tus manos y alabándote en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.